buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos a Descubriendo. Aquí en este preciso momento vamos a estar hablando o vamos a estarle dando unas conferencias continuando con este proceso sobre el origen y el futuro del pensamiento anterior perfecto. Hemos escuchado este término del pensamiento anterior perfecto, sobre todo en el libro Secreto de Juan, y hace parte como de un misterio porque no se explica muy bien en el libro Secreto de Juan lo que significa esta palabra y sobre todo la herramienta que es si nosotros la lográramos entender en su profundidad y aplicar en nuestras vidas. Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy es entendiendo el origen y también el futuro del pensamiento anterior perfecto dentro de nosotros como una herramienta espiritual para combatir estas tinieblas que hay en este planeta Tierra. Vamos a estar analizando el concepto y vamos también a estar analizando la parte científica de todo este proceso del pensamiento anterior perfecto dentro del hombre. Bueno, el pensamiento anterior perfecto, como hace alusión el término, tiene que ver con todas las memorias que el hombre ha depositado en el transcurso de sus vidas. Y por ende, también es una forja a la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia dentro de la creación se manifiesta espontánea, pues ella engendra el código genético desde el molde original de creación de la imagen perfecta. Por eso, aunque parezca extraño aún, todas las criaturas tienen inteligencia codificada por especie celular. Esto nosotros, o esta definición, nosotros la podemos entender más si analizamos el transcurso de las conferencias. Por ejemplo, en el código luz del corazón sabemos que en nuestra memoria genética está codificada una inteligencia desde el principio de las creaciones, por ser nosotros humanidades que heredamos esa fuerza del pensamiento anterior perfecto y de los 5 destellos que habla el libro Secreto de Juan, que ahora más adelantico los vamos a estar repasando. Para las cosas vivas que tienen acción y son reproducibles, energética para causas accionadas por la esencia suprema, como los planetas o elementos, y espiritual para las obras que viven dentro del espíritu, que en crecimiento se guardan dentro de sus propios espíritus. Entonces nosotros vemos que la inteligencia se manifiesta de 3 formas: en la parte genética celular, en la parte energética y también en nuestros espíritus hay un cúmulo de inteligencia. Y eso es gracias a la herencia o el origen del pensamiento anterior perfecto. Esto es lo que dice el libro Secreto de Juan cuando empezamos a tocar o cuando surge ese término del pensamiento anterior perfecto. Dice que Bárbelo concebió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño del vástago único del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. Entonces, según esta definición del libro Secreto de Juan, nosotros nos podemos dar cuenta que el pensamiento anterior y Bárbelo vendrían siendo la misma esencia. ¿Y cuál es la esencia de ese pensamiento anterior? Es multiplicar la creación en todo este universo de diferentes maneras. Por eso es que nosotros vemos, la definición anterior nos estaba explicando que esta herramienta del pensamiento anterior se manifiesta en las 3 condiciones: energética, celular y espiritualmente. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta. ¿A quién? A Bárbelo o el mismo pensamiento anterior. Y completamente buena, pues el Padre la ungió con bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento, y cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. Entonces podemos analizar que el pensamiento anterior perfecto da origen a todo. Después de Bárbelo, da origen al vástago.
Eso es la esencia, o esa es la esencia del pensamiento anterior perfecto. Eso desde el origen de la creación. Pero cómo eso a nosotros nos llegaría o cómo eso llegaríamos nosotros a transportarlos o a trasladarlos a nuestras vidas, como una herramienta de espíritu. Eso es algo que vamos a analizar a continuación. Además, este proceso del pensamiento anterior perfecto a nosotros nos da la posibilidad otra vez de retornar a esa codificación genética original de la cual nosotros fuimos creados. Estos son los 5 destellos que habla el libro secreto de Juan: pensamiento anterior perfecto, conocimiento anterior perfecto, inmortalidad y vida eterna. Y cada una de esas herramientas, como lo hemos tocado tanto en un programa que hicimos del libro secreto de Juan, en el programa Descubriendo, como en las conferencias, hemos analizado que estas son 5 herramientas que en la aplicación de nuestras vidas nos llevarían precisamente a retornar ese origen. Por eso la conferencia se llama El origen y el futuro del pensamiento anterior perfecto. Hasta ahora lo que les estoy explicando es algo completamente del libro secreto de Juan. Ahorita lo vamos a trasladar en nuestras vidas y se va a ver la aplicabilidad de este proceso. El pensamiento anterior perfecto es la imagen invisible. El ser ley universal, es la memoria que activa desde el primer pensamiento el impulso del intelecto y del espíritu. Entonces hay una condición que analizar cuando nos dice esto del intelecto. El intelecto no tiene que ver con esta capacidad que tiene el ser humano de guardar información en su pensamiento. El intelecto es una condición, o la inteligencia es una condición del espíritu, más que del pensamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros, del intelecto del espíritu, es que retornamos al origen de la herencia que nosotros, de la cual nosotros somos partícipes. El plan, los 7 días de creación, es el plan para la restitución inmolado por el dragón. Acordémonos de la batalla de Apocalipsis. Era la luz, devolviendo la esencialidad de hombres al trono de razas matrices. Sin embargo, cuando hoy, por ejemplo, una pregunta, uno de los oyentes de RCP se pregunta que es si la única labor de Jesús para lavar nuestros pecados, para que nosotros estuviéramos absueltos de los pecados, o por qué fue que Jesús murió. Esa fue, o esa es una enseñanza única de las iglesias y de las religiones. Y eso es un pensamiento que nos han inculcado desde que nosotros éramos muy pequeños. Y ese pensamiento, precisamente, tiene una incidencia dentro del ser humano, que es: como Jesús ya murió por nuestros pecados, entonces comamos y bebamos hasta que el cuerpo de su aguante, precisamente. Y eso hace parte de su estratagema. Entonces, el saber el verdadero significado de la muerte de Jesús, que fue mostrarnos paso a paso el proceso de resurrección, tanto internamente como externamente. Ese es el proceso que debe atravesar la humanidad. Y los días de creación tienen el tiempo y la capacidad y los impulsos para que el hombre se vaya restituyendo. De esta manera se convierte en una tecnociencia. ¿Por qué? Porque es una tecnociencia, porque somos nosotros quienes, según la comprensión que logremos de todo el conocimiento, nosotros vamos a accionar para volver a esa esencia primogénita, esa esencia original. Por eso es que es una tecnociencia. Y de esta manera, por eso es importante lo que el ser humano, o el espacio que el ser humano se dé para reflexionar sobre su propósito en la vida.
porque de cierta manera cada una de las conferencias, cada una de las charlas nos debe a nosotros llevar a ese proceso de resurrección interna, acabando con las tinieblas que nosotros tenemos por dentro. Ser conscientes siempre de que nosotros aquí en este planeta tenemos una invasión y que si estamos aquí es para dar la batalla. Si nosotros llegamos a estas conferencias es precisamente para conocer ese plan y empezar también a trabajarlo dentro de nosotros y por supuesto ser replicadores del mismo. La sincronicidad a través del pensamiento anterior. Aquí es cuando vamos a ver la parte palpable de todo este plan. Vemos que los pensamientos son entonces volúmenes de las memorias y estas serán densas y fuertes cuando están grabadas en el ADN, Adán, y se plasman solo vivas, reales y existenciales. Por eso es que nosotros dijimos hace un rato que las memorias, que la inteligencia, perdón, no depende del cúmulo del dato que nosotros tengamos en nuestro pensamiento, sino de las acciones, de las obras vivas hechas por el hombre. Y de cierta manera, así es que los pensamientos se van erradicando más en nuestros espíritus. Y así es que tienen un verdadero significado para nosotros retornar a ese proceso original. Y son livianas y débiles nuestros pensamientos cuando son fantasmales, ideales, representación que se copia de otros bloques exteriores de información no grabados en el Adán. Es decir, esa enseñanza que a nosotros nos dijeron desde niño que Jesús murió por nuestros pecados, son fantasmales, ideales, representación de la copia. Eso no es una memoria viva que está dentro de nuestro código genético Adán. Por ejemplo, una memoria viva que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo es que el ser humano por naturaleza siempre busca el bien. Eso está grabado dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos salimos de esa ley, es cuando empieza el remordimiento de conciencia, el cargo de conciencia o la culpabilidad que muchas veces nosotros sentimos. Pero es porque tenemos una memoria grabada dentro de nuestra genética y violentamos esa memoria con las acciones que nosotros hacemos por la manipulación que tenemos dentro de este planeta. Y pues de esta manera, cuando los pensamientos son débiles, cuando las memorias son débiles, es precisamente por el ejemplo que tocamos ahorita. Cuando nos inculcan algo desde niño y de esta manera eso no tiene ninguna aplicabilidad dentro, o más bien ninguna memoria dentro de nuestra genética, y lo rechazamos y de esta manera nos desviamos de nuestros caminos inconscientemente. Dice que pues así la idea es un riesgo de aleturas mentales que viajan en varios vectores sin detenerse cuando el accionar cuando el accionar está alejado de la verdadera ley. Eso tiene un ejemplo en 2 Corintios 3:3 cuando dice: siendo manifiesto que soy carta de Dios expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que estos mandamientos escritos en tablas de piedra no están dentro de la memoria genética del hombre, pero sí lo está lo que dice acá, que nuestra ley está escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne dentro de nuestro corazón. Y cómo, por ejemplo, Jesús demostró que esta ley es viva dentro del corazón de los hombres, opuestas a lo que él vivió en ese proceso en Oriente Medio, con el Sanedrín y todo este proceso del templo de Salomón y eso. Escuchemos este video. Es una pecadora, es una adúltera, debe ser castigada de acuerdo con la ley.
Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse, porque entonces se viola la ley. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos, ¿es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? No. Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Ve. Y no peques más. Logró entender, o más bien sobreponer la ley escrita en las tablas de piedra por la ley escrita en los corazones de cada hombre, cuando hizo el llamado de quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y eso es lo que hace la memoria que está dentro de la genética del hombre, grabada como ese pensamiento anterior perfecto. De esa manera es que funciona, y Jesús era un maestro dando ejemplos de eso. De esta manera nosotros, cada hombre, por eso es que el hombre, ahorita le estaba diciendo, por esencia siempre busca el bien, porque tiene la ley escrita dentro de su genética, a nivel espiritual y también a nivel energética. Entonces, Jesús nos graficó muy bien este ejemplo con lo que pasó con esta adúltera. Y además hay otra condición muy importante. Cuando Jesús al final del video se le acerca y le dice: ¿quién te ha juzgado? Nadie. Yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Primero, el pensamiento anterior no juzga. No hay juzgamiento dentro del proceso de avance espiritual del hombre. Y segundo, cuando le dice: ve, pero no peques más, ahí también hay una condición. Y es que nosotros, por la acción, por este proceso de invasión, nosotros debemos aprender a que hay consecuencias por estar violando la ley. En ese momento, esta adúltera quedó absuelta de toda condenación. Sin embargo, cuando le dice: ve y no peques más, hay como un ordenamiento, y se traslada pues a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos y cometemos el mismo error varias veces, ¿qué queda después de cometer el mismo error varias veces? Un desgaste tanto mental, espiritual y físico, y por supuesto un caos tanto en nuestro interno como en nuestro entorno. Entonces, aprender de ese tipo de ejemplos para empezar a conectarnos con ese proceso del pensamiento anterior perfecto, la sincronicidad. Y la fuerza y el poder del pensamiento anterior perfecto nos dice: yo soy el pensamiento del Espíritu Virgen que te ha elevado a un lugar de honor. Levántate y recuerda que has oído, y busca tu raíz, pues yo soy compasivo. Protégete contra los ángeles de la miseria.
los demonios del caos y todos los que atrapan, y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa del centro del infierno. ¿Cuál es el sueño profundo en que vivimos nosotros, la humanidad? La cotidianidad del día a día. El ir a trabajar, el tener siempre las obligaciones, las responsabilidades. Esto a nosotros nos hace presa fácil de esta estratagema de parte de esta organización. Nosotros, como herramienta, lo que debemos tener es la capacidad, cuando dice ahí, levántate y recuerda que has oído y busca tu raíz. Las personas que nos damos la oportunidad de ver estas charlas, de asistir a las charlas, tenemos que interiorizar o reflexionar esta información. ¿Para qué? Para que esta cotidianidad no nos envuelva y sepamos cuál es el papel que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y eso, pues, esa es la fuerza y el poder del pensamiento anterior. Y esto dijo la conciencia, el mensaje y la interpretación al pensamiento. Dice, ¿cuál es vuestra recompensa si cumplís la voluntad del Padre, pero no recibís lo que el Padre da a los tentados por Satanás? Pero si sois afligidos y perseguidos por Satanás y cumplid la voluntad del Padre, yo digo esto, el Padre os amará y os hará mis iguales y pensará que os habéis convertido en amado a través del pensamiento anterior del Padre por vuestra libre elección. ¿Qué nos quiere decir ahí? Nosotros ya debemos como empezar a quitarnos de nuestro pensamiento que el Padre es un Señor sentado en un trono esperando que hagamos las cosas bien y recompensarnos. No, esa no es la idea. Él aquí, o el relato nos dice acá, por vuestra libre elección, y eso es clave. ¿Por qué? Porque eso es una ley que todo ser humano tiene, que es el albedrío. Y desde ese albedrío nosotros vamos a tomar las decisiones en el transcurso de nuestras vidas. ¿Y cuál debe ser la guía de esas decisiones que nosotros tomemos? Pues el pensamiento anterior perfecto, que es la misma ley dentro de nosotros. Esa sería la voz de la conciencia que nosotros tendríamos para caminar en esta vida, pues invadida por estas trampas de la otra fuerza. Este escrito está en las enseñanzas secretas de Jesús en el capítulo 3 del versículo del 3 al 5. Eso es un libro apócrifo para que tengan la referencia y puedan investigar. El odio y aldabaoth ante el pensamiento anterior. Y aldabaoth es el mismo proceso de manipulación o la misma organización del dragón, para que lo entendamos más. ¿Cuál es ese odio? Lo podemos ver en el libro secreto de Juan en el capítulo 15 cuando dice, el Padre levantó a los vástagos de esta generación humana perfecta con el pensamiento de la luz eterna de la humanidad. Cuando el primer gobernante, o sea, Yaldabaoth, según este relato, se percató de que estas personas eran exaltadas por encima de él y podían pensar mejor que él, quiso apoderarse de su pensamiento. Es decir, Yaldabaoth desde ese momento de su génesis, cuando vio toda la perfección de la humanidad, él quiso apoderarse de ese pensamiento. No sabía que ellas le superaban en pensamiento, por lo que no podría apoderarse de ellas. De allí vino el odio y desprecio al pensamiento anterior perfecto. Entonces, el pensamiento anterior perfecto, además, a nosotros como humanidad nos coloca por encima de esa manipulación que tiene esa organización. ¿Por qué? Porque es en ella que nosotros tenemos una mayor capacidad para encontrar de pronto respuestas y siempre tener ese buen camino, siempre tener esas buenas intenciones que definitivamente nos van a llevar primero a impulsarnos en los días de creación y segundo a dar la batalla internamente para vencer esa manipulación que ahorita está aquí en el Génesis y la vamos a estudiar. Sin embargo, sabemos que por el mismo secreto de Juan, Yaldabaoth tiene como unos comandantes de su ejército de batalla. Y uno de sus comandantes es precisamente Eloaios. Y dice que goza de su cara de mula como señor de las mentes envilecidas. Es decir, que Yaldabaoth creó un comandante solamente para que el pensamiento del hombre
tuviera esa condición de mula y que nuestros pensamientos y nuestra mente siempre estuviera envilecida. ¿Por qué razón hace esto? Porque dentro de nuestro pensamiento está la capacidad de restituir nuestra codificación genética. Y haciendo ese proceso, nosotros vamos a empezar a erradicar todo ese proceso de tinieblas de este planeta Tierra. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, el mismo, ya sabemos que Jehová Dios es el mismo, Yaldabaoth hace parte de la misma organización. Dice que he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa es la batalla que desde siempre ha tenido esta organización con el humano. ¿Por qué? Porque el humano, según el relato del Génesis, ya había comido el árbol del bien y del mal. Ya podía identificar que ese impostor era el que estaba manipulando a toda la humanidad. Y dice, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto Edén y querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y acordémonos que mientras aquí en el Génesis se nos niega la posibilidad de ir al árbol de la vida, Jesús en Apocalipsis, cuando dice y cuando se refiere a las 7 iglesias, si nosotros hacemos un trabajo en nuestras 7 iglesias, en nuestros 7 logosoles, Él ahí sí nos promete el árbol de la vida. Entonces, esa es como eso hace parte más bien de ese proceso de manipulación, o más bien descubrir el proceso de manipulación dentro de la parte bíblica. Y también nos entrega la herramienta y la comprensión de que es una guerra, porque Yaldabaoth, Jehová y toda esa organización tiene la capacidad, o tiene más bien en su pie de batalla ese proceso contra el pensamiento del hombre terrestre. Hay una advertencia para esta batalla que nos dice la otra fuerza, nos va a relatar cómo es que ha venido incrementando ese proceso de manipulación. Dice que la otra fuerza está afincada en nuestro planeta y ha penetrado varios niveles de la sociedad, engañando con mucho tino a los falsos espiritualistas que vibran en una escala baja de intensidad. Es decir, que también ese proceso que nosotros conocemos como las religiones y las filosofías han sido unos nichos para que este proceso de manipulación se vaya expandiendo por todo el planeta Tierra. Y es comprensible cuando nosotros vemos que dentro de este planeta hay 36.000 religiones que lo que busca y han buscado siempre es dividirnos como personas en creencias, en dogmas y en filosofías que no nos llevan a un verdadero camino, no nos llevan a la verdadera espiritualidad con mecanismos palpables en nuestras vidas. Nos dice también fuerza que se puede identificar en muchos crédulos porque hacen fácil presa de los fariseos de la verdad oscura. Han utilizado la peligrosísima arma que afecta el pensamiento humano, producida por medio de las ondas psíquicas tipo O mentalismo. Este tipo de ondas O tiene una vibración que nos lleva hacia la vibración que manejan la otra fuerza, y cómo ellos también garantizan ese proceso de bajar nuestra vibración y que no emane esa genética energética, espiritual y dentro del pensamiento. Lo hablábamos ayer en el programa cuando hablamos del 5G. Esa es una de las herramientas, la tecnología que ellos utilizan para empezar o para tratar de bajarnos la vibración en este plano terrestre. Diestramente aplicada a la creencia de los últimos mitos de contactos, apariciones, milagros, estigmatizados y su arma emocional de rapto celeste. Este proceso se da mucho, más bien esta promesa del rapto y de las apariciones se da mucho dentro de las religiones.
Y eso es un proceso mito, eso es un mito que en realidad, o la esencia que tiene eso, es tratar de que el hombre no encuentre ese pensamiento anterior perfecto. Y por eso es que es una advertencia dentro de las batallas. Igual las personas que puedan estar en las corrientes religiosas y esto, van a tener la posibilidad de averiguarlo todo. Nosotros tenemos una serie de conferencias que explican un poco más sobre este proceso de manipulación dentro de las religiones. Además que es una advertencia para esta batalla. Elegido, salvación e infinidad de promesas que hacen operar impunemente entre crédulos ignorantes sin que puedan intervenir los mejores hombres del saber. Y es necesario también no tener una carta de presentación de que nosotros somos ahora los hombres del saber. No, por el contrario, lo que nosotros venimos a dar es el mensaje de conciencia para que nosotros podamos entender o comprender un poco este proceso de manipulación que hay en este planeta. Entender entonces la esencia del pensamiento anterior perfecto es la capacidad o es la herramienta más poderosa que nosotros en este momento podemos tener para dar la batalla. Y también conocer que si nosotros estuvimos en religiones y en algunas filosofías, pues ese proceso de alguna manera en este momento nos tiene que dar una memoria de aprendizaje. ¿Para qué? Para no volver al error y cometer los mismos errores del pasado. Ellos, la otra fuerza, la organización de invasión, nos manipula a través de los 7 pecados capitales, que son la lujuria, que además la lujuria tiene también su comandante, por decirlo así, que vendría siendo Atot, y afectaría nuestro proceso espiritual en nuestro primer logosol, que se llama Éfeso. De esta manera también la pereza tiene a Eloaios y nos afecta en nuestro logosol Esmirna, que es el segundo. Y así continuamos con los 7 pecados capitales, que es la contraparte de nuestro proceso espiritual en nuestras 7 iglesias, en nuestros 7 logosoles. ¿Qué también podemos deducir de este proceso? Este plan es una copia del verdadero plan de luz. ¿Por qué? Porque primero surgió nuestro cuerpo espiritual. Y después que surgió nuestro cuerpo espiritual, empezaron a crearse estas condiciones. Los 7 pecados son unas condiciones que se crearon externamente, eso no está grabado dentro de nuestra memoria, para desviarnos de ese proceso del pensamiento anterior perfecto. Hubo una desconexión, y esa desconexión está desde el Génesis. Y podemos ver que cada uno de estos 7 pecados capitales, en algún momento, o todavía, nosotros los hemos replicado. Es decir, el entorno también, nuestra sociedad, está también inmersa en publicidad, en canciones, en acciones, en enseñanzas. Está inmersa para que nosotros apliquemos más estos 7 pecados capitales y no identifiquemos las herramientas espirituales que se nos ha dado desde el principio. Porque a ambas partes nosotros tenemos acceso y podemos identificarlas. En las corrientes orientales se nos explica mucho sobre estas 7 iglesias y cómo nosotros debemos llevar una parte equilibrada dentro de nuestra sexualidad, dentro de nuestras emociones, dentro de nuestras gulas. De esta manera también afincar el proceso en nuestros corazones, que vendría siendo Tiátira, Sardis, en lo que nosotros expresamos, decimos, nos alejamos de los chismes, de los malos comentarios, de los comentarios malintencionados, de la doble moral. Filadelfia, que vendría siendo el tercer ojo, ¿no? La parte de aquí, y eso es un proceso que la manipulación nos ha llevado a no ver más allá de nuestras acciones. Cuando nosotros empecemos a depurar cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, vamos a ver más claro nuestro futuro.
nosotros vamos a tener la capacidad de ver de pronto que una acción puede generar una reacción negativa tanto en mí como en mi entorno. Y de esta manera voy a preservar lo que en ley natural necesito para mi cuerpo. Un equilibrio dentro de nuestro cuerpo espiritual, que vendrían siendo los 7 logosoles. Y la Odisea ya es directamente el pensamiento, ¿no? La conexión también como símbolo, la conexión que nosotros tengamos acá con el pensamiento estelar, con lo de arriba. Y el pensamiento estelar, pues hemos tenido acceso a la información, ustedes también a través de todas las charlas, es la que nos lleva directamente a conectarnos otra vez con esa esencia del ser completamente. Ahora vamos a ver un video que nos relata, eso fue un video, eso es una ¿cómo se dice esto? Una posesión que se dio en Brasil. Es algo que yo no les puedo comprobar que fue así. Sin embargo, por las palabras que dice esa posesión y analizando todo el proceso de manipulación que nosotros hemos visto, podemos ver que tiene una lógica cada una de las palabras que esta posesión, nos va a decir. Entonces analicemos las palabras que dice ahí y ahorita vemos a ver cuál es el fondo de este video que vamos a ver. E o Amagedon? Começou. Já começou? Já. São separados agora os que são deles, os que são meus. No mundo inteiro está sendo separado milhões pra mim. E por teu Deus, os anjos já separou. A marca da besta tá perto. É? Já. Tem uns que não tem mais salvação. Quais são esses que não têm salvação? Aqueles que estão brincando de ser de Deus. Principalmente aqueles que são obreiros no mundo inteiro. É? Membros evangelistas que estão brincando. Ele não desceu ainda por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que têm um coração puro e que ainda resiste milhões de demônios. Aqueles que querem ter um Deus de verdade. Por causa deles ele ainda não desceu? Quer dizer que ele já tá às portas? Já. Mas as portas não, desgraçado. Tá não? Ele já saiu da porta. Ele tá pertinho da terra. Por que você acha que o mundo inteiro tá esse inferno? Bicha matando milhões rápido. A nossa chance tá acabando. Não vai ter mais chance. Ele tá perto. E a gente já sente o fogo dele chegando na terra. Mais perto do que eu posso imaginar. Muito mais. Ele tava milhões de anos-luz da terra. Ele já tá perto. Não vai dar tempo de mais nada. O mundo está aqui dentro pensando só em bens materiais. E não sabe que a alma tá perto para descer pro abismo mais profundo. E nunca mais de lá vai sair lago de fogo. Nem nós demônios quer entrar. E esses bandos de otário não dá valor em nada. Eu só queria uma chance que esses desgraçados têm várias. E eu não posso mais. Qual é o teu nome, demônio? Lúcifer. Dentro de este video nosotros podemos ver todo lo que esta posesión dice, ¿no? Hay una gran cantidad de aciertos que nos está relatando. Y bueno, básicamente hay lo más importante, o una de las cosas más importantes, que dicen que nosotros los terrestres no le damos valor a nada, sabiendo que en este preciso momento el mundo está hecho un infierno y solamente le damos valor a lo material. Y ellos que ya no tienen oportunidad están completamente arrepentidos y por eso es que están matando a millones de personas. Cuando se refiere a matar a millones de personas, no es que los maten físicamente, sino que los envuelven en la materia, los envuelven en la cotidianidad y así están apoderándose de esa esencia de las personas. Ahora, hay que resaltar algo. Esto no es el régimen del miedo acostumbrado a expresarse dentro de las religiones. Si yo les compartí este video fue porque de cierta manera nos ayuda a reconocer
en qué momento del plan estamos. Porque cuando la persona que está tratando esa posesión, perdón, le pregunta si él ya está cerca, refiriéndose a Jesús, si ya pasó la puerta, esta posesión dice muy claramente que a la puerta no, desgraciado, con rabia. Le dice que ya salió de la puerta y ya está cerca a la tierra, refiriéndose a ese proceso de purificación física que vamos a pasar, que va a vivir el planeta Tierra. Entonces, otra cosa que nosotros debemos analizar del video es que no nos podemos dejar influenciar por si es Lucifer, si no es Lucifer. Aquí lo importante es que nosotros reconozcamos que estamos primero en una batalla y segundo que estamos en un tiempo determinante dentro de la batalla. Pensábamos ahora cuando veíamos nosotros hemos pasado, o toda la humanidad ha pasado por este proceso de manipulación, y sin embargo debemos dar el paso, debemos ya con estos conocimientos, debemos empezar a reflexionar sobre nuestro tiempo, cuando nosotros vamos a tener la capacidad de reflexionar y de darnos el tiempo de empezar a impulsarnos más en estos 7 días de creación. Y hay otra condición que tenemos como humanidad, y es el juego de ping pong. Vamos a explicarlo mejor con estos versículos. Dice Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, hay una frase coloquial que refleja esta frase, este versículo, que es: el que peca y reza, empata. Y ese es el proceso que vivimos como humanidad, tristemente, porque si hacemos una buena acción, estamos rodeados de un entorno que la próxima acción que nosotros vayamos a realizar no va a ser buena. ¿Por qué? Porque desconocemos todo este plan. Estamos desconectados de ese pensamiento anterior perfecto. Ya nosotros le vimos el origen. Viene de Bárbelo, viene y tiene como esencia la continuidad de la creación. Sin embargo, hay una desconexión con esa esencia de creación en esta humanidad. Porque no solamente nosotros vivimos en un mundo en donde la creación es física. Nosotros también debemos crear nuevas condiciones espirituales que lleven al hombre hacia otro tipo de experiencias. Y eso lo dice, por ejemplo, el séptimo impulso del segundo día de creación. Son nuevas condiciones realizadas por los hombres, en los círculos de la real interpretación, en donde se unifican los verdaderos espiritualistas. Y de esta manera es que nosotros vamos a lograr avanzar dentro de los 7 días de creación. Otro juego de ping-pong lo podemos encontrar en la lógica de la lógica, y ahorita vamos a explicarles a profundidad la lógica de la lógica. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nosotros tenemos para empezar a encauzar nuestro pensamiento hacia el molde original. Y uno de los códigos de la lógica, más exactamente el 41, nos dice qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de palabra bonita que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Y hay algo clave. Y hace poquito la mesa de trabajo Descubriendo vivió un proceso, una invitación a una entidad cristiana. Y nosotros, la primera pregunta que se nos hace es que si éramos teólogos o conocíamos de la hermenéutica. Y es precisamente esos dos procesos que a nosotros nos llevan a una falsa interpretación. ¿Por qué? Porque es cargada de palabras bonitas, no tienen una aplicabilidad dentro de nuestras vidas, y solamente se le da el poder de interpretación en la teología a aquellas personas que hayan estudiado esta corriente o que sepan qué es hermenéutica y manejen los dos términos. Si tú no sabes de eso, no tienes derecho a interpretar, y es allí cuando también a la humanidad se le ha
se le ha esclavizado a mendigar herramientas espirituales, porque esa es la verdad. Nosotros como humanidad hemos mendigado mucho esas herramientas espirituales que nos llevan al fanatismo, nos llevan al misticismo, pero de cierta manera no nos llevan a conectarnos con esa memoria que nosotros tenemos genéticamente, que es el pensamiento anterior perfecto. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotables de tu voz interior. Ahí hay una advertencia, una aseveración. Sed osados y valientes a la hora de aprender o de reaprender en este proceso espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que son muchos años en los cuales la humanidad está siempre más dividida, está siempre más desconectada de lo original, y de esta manera nosotros no tenemos ni conocimiento de la ley y mucho menos aplicación de la ley. Por eso es que nos dice, sed osados y valientes a la hora de esto, porque además, cuando nosotros, por ejemplo, salimos a decir de que Jehová es un Dios impostor, empieza enseguida el señalamiento de toda la humanidad, que nosotros estamos en unas sectas, que que nos están lavando el cerebro, etcétera, etcétera. Empieza enseguida ese señalamiento de tus amigos, de tus familiares, y eso a ti te puede quitar la energía o la voluntad de hacer las cosas. Entonces es precisamente la advertencia de la lógica cuando dice que debemos ser osados y valientes a la hora de empezar este camino. Transitará sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Ahí sí cada uno de nosotros debe tener la capacidad de identificarlos, de acuerdo a las culturas en las que estemos, de acuerdo a la posición geográfica en la que nos encontremos. La parte cultural tiene que ver mucho con esto. Sin embargo, nosotros debemos estar claros que de esta advertencia que nos hace la lógica de la lógica. Solamente las palabras bonitas nos llevan inexorablemente a un abismo que es el que actualmente nosotros estamos viviendo. Y Marcos 7, 6, 10 sigue con este juego del ping pong. Nos dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Definitivamente este versículo nos está denunciando el proceso que vivimos alejados de la ley original. Cuando dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cada uno, o más bien gran parte de la población, ha tenido acceso a lo que fue el mensaje del Cristo. Sin embargo, la aplicación de este mensaje es el 2% de lo que de verdad debería ser. La invitación que nosotros queremos hacer es que, sabiendo el origen del pensamiento anterior perfecto, nosotros lo podamos interiorizar como una herramienta y que nos lleve a otra vez conectarnos con esa esencia, para que de labios lo honremos y de corazón también estemos en ese proceso de ley, en ese proceso de justicia, perdón. La ley es un juego. Libro secreto de Juan nos dice, yo dije, Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que una vez tuvieron conocimiento, mas luego se apartaron? Él me dijo, serán llevadas a un lugar a donde van los ángeles miserables, donde no hay arrepentimiento. Serán metidas allí hasta el día en que ellos, los que han blasfemado contra el Espíritu, sean juzgados y castigados eternamente. Si nosotros enlazamos este pequeño pedazo con el video que nosotros vimos, puede ser que ese sea el lago de fuego en donde estos demonios no quieren estar. ¿Por qué? Porque precisamente van a vivir un proceso de juzgamiento
por sus propios actos. Es decir, nadie juzga a nadie en este albedrío que nosotros tenemos. Lo que nosotros o a lo que nosotros nos vamos a enfrentar es sencillamente a un proceso de causa y efecto a la que todo ser humano de este planeta está sujeto. Eso es una de las leyes importantes. Por eso es que nosotros no debemos olvidar nunca que las enseñanzas que se puedan dar, a las que podamos tener acceso, vayan a ser un juego. Y vayamos a estar dentro de los dos bandos o en ese juego del ping-pong. Una de las advertencias para este tiempo, la advertencia final dice que desde los 4 cabos de la tierra se oyen ya los clamores y las voces que vienen preparando el camino para la vida del Hijo del Hombre. Ojalá que vosotros estéis dentro de estas huestes. Encontrad pues la bandera y el camino para que finalmente descubráis la guía de los hombres unidos de la mano. No se pierdan jamás. Dador soy pues de la buena semilla y de las codiciadas frutas del saber y del conocimiento. Y aquí hay una clave, y es otra vez una invitación a que los hombres estén unidos de las manos. Y eso es en símbolo que es. Sabemos que nuestra humanidad más dividida no puede estar. ¿Cuál es la única forma en la que nosotros nos podemos unir? Bajo un propósito. Bajo un propósito en el que cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas para llegar a ser algo por esta humanidad, para restituir la humanidad. De esta manera es la verdadera unidad que nosotros tenemos, y no esa unidad que fue dispersada en el Génesis 11, cuando se estaba construyendo una gran torre y cada uno de los hombres de ese entonces estaba colocando un ladrillo y se estaban colocando de acuerdo como humanidad. Eso está en el Génesis 11. Jehová se dio cuenta de eso y dijo: he aquí el hombre está unido, bajemos y enseñémosles las lenguas para dividirlos. Y fue así como se nos enseñaron diferentes idiomas para que nosotros estemos en este proceso de división. Pero tenemos una conexión espiritual porque no sabemos reír sino en un solo idioma. Lloramos en un solo idioma. ¿Sí me entienden? Entonces ese fue el proceso que gracias a Génesis 11 vivimos divididos. Pero aquí está otra vez la herramienta o la advertencia para que nos volvamos a unir bajo un propósito. Y ese propósito también llegará a cada uno de nosotros en la medida en que vayamos retornando o recobrando esa conexión con el pensamiento anterior perfecto. Es un trabajo que cada uno de nosotros está llamado a hacer bajo la condición única de su albedrío, de que cada uno de nosotros tiene una conciencia que nos dice y nos marca el camino hacia esa reconexión. Encontradla pues el hombre que el hombre que encuentra la ley medita y medita, encuentra la armonía y la vibración necesaria. Entonces el hombre encuentra el centro del poder. ¿Sois acaso de ese tipo de hombre que os hablo? Es una invitación más que todo. ¿A qué? A recobrar esa armonía, a recobrar la ley y a encontrar de nuevo ese centro del poder. La lógica de la lógica, como herramienta para que nuestro pensamiento de nuevo se encauce. La lógica actúa en 7 niveles del intelecto humano. Esto, si se nos enseñara en los colegios, fuera sumamente importante. Nos dice 2 para la mente que confrontan la razón. 2 de esos niveles del intelecto, 3 para el espíritu humano que accede a la naturaleza del ser y 2 al alma individual que da la identidad al sendero del hombre. Y cada uno de los códigos logrados en la interpretación es una similitud y respuesta ya adquirida en una escala ascendente, y los árboles nos dan frutos diferentes a los de su propia especie. Entonces vamos a ver cuáles son esos 2 niveles para la razón, los 3 para el espíritu y los 2 para el alma. Vemos entonces que la mente guarda memorias. Dice que la mente en su cuerpo mental dice cualquier cosa, el por qué. Cuando se nos pregunta algo, la primera respuesta va condicionada a este primer impulso o a este primer nivel del intelecto humano.
La razón ya vendría siendo la segunda, el segundo nivel dice que la razón es dubitativa y dice quién sabe, tal vez y por qué. Nosotros podemos hacer el ejercicio en casa de esta herramienta y es con una pregunta tratar de responder cada uno de estos niveles. El espíritu aprende y nos dice en su primer nivel nos dice que la inteligencia voluntad se pregunta el por qué y el cómo de las cosas. Ya va profundizando un poco más. La razón lógica, dónde me ubico, y el conocimiento de lo absoluto, hasta dónde se llega. Y el alma sabe. En el alma pues, está el nivel de la lógica, donde se pertenece, la ley de pertenencia, y el segundo nivel del alma es intuición verbo, intuye y siente la verdad de la mente, la razón, la inteligencia voluntad, el conocimiento de lo absoluto, la razón lógica de la lógica, y entonces se hace verbo. Nosotros podemos, o más bien hagamos el ejercicio, que es chévere además de respondernos, por ejemplo, ¿quién eres tú? Dentro de la primera respuesta que nosotros se nos viene a la mente, decimos nuestro nombre. Es lo primero que está en el cuerpo mental. Luego podemos a la razón, podemos decir hasta nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Ya la inteligencia voluntad se pregunta el por qué, el cómo, quién eres tú, quién soy yo, la esencia de lo que soy yo. Y de esta manera vamos avanzando hasta llegar a la intuición verbo. ¿Quién eres tú? Una respuesta al nivel de la intuición verbo. Es un ejercicio divertido y además es una herramienta para que nosotros podamos respondernos de cierta manera esas preguntas existenciales. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Y hacia dónde me dirijo, como el propósito final de cada uno de nosotros. Reformamos el pensamiento. En la medida en que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento, vamos reformando este pensamiento. Todo está en el pensamiento, el pulso cardíaco del espíritu. Entonces, el corazón, que nosotros generamos pensamiento a través de lo que vemos en nuestros 5 sentidos. Ver muchas cosas en el exterior que nos va a permitir nosotros retornar a esa conexión. Por eso es que dice que el sol llega con mucha incidencia, punta o ápice que se torna en descenso hasta el hombre y con el hombre. Esa parte de la conexión es la parte de la debe retornar. Son inseparables cuando esta luz solar se convierte en un cuerno tornado, en una espiral que va y viene incesantemente entre el hombre y la luz. Así hemos nacido y existimos. Y los hombres de las hermandades, que somos los soles alumbrando el universo, ahora, en este símil, mirad bien que vuestro pensamiento terrestre no es el de perfección, que es el contenido en esta idea e imagen de que os hablo. Es otro abatido en muerte. Entonces, este relato lo que nos quiere decir es que el sol y nuestro pensamiento deben tener una reciprocidad. Y esa reciprocidad vendría siendo la unidad de la que estamos desconectados. Es allí cuando nosotros, nuestra memoria genética del pensamiento anterior, va a empezar a pedirnos o va a empezar a guiarnos hacia el verdadero camino. Pero es importante reconocer que nuestro pensamiento ahora mismo está dividido y está tergiversado. Por eso es importante reconocer que nuestro pensamiento es el pulso cardíaco del espíritu, y de esta manera lo vamos a poder reformar. ¿Cómo restituimos entonces ya este vendría siendo el futuro del pensamiento anterior perfecto? ¿Cómo restituimos entonces
hacia el pensamiento original. Es necesario restituir para la batalla final el pensamiento original. Es claro el contexto de batalla en el que estamos nosotros, para enfrentar a todo el plan infernal. Nuestros pensamientos en imágenes, ellas nos dan un reflejo del pensamiento del mundo en el que vivimos, pues no tenéis más en qué basaros. La herramienta que ahorita explicábamos del código luz del corazón. Porque hasta ahora desconocemos las imágenes del espíritu y la inteligencia inteligencia o conciencia suprema. Detengámonos por un instante a solo observar el equilibrio de la naturaleza. Sí, es el reflejo de nosotros, la imagen perfecta. Cuando el pensamiento se eleva y se conecta con lo inmutable, ahora este ejercicio tiene su práctica. ¿Cuál es la herramienta aquí? Que en la medida en que nosotros nos vayamos conectando con la imagen real, con lo que nosotros vemos en la naturaleza, con la perfección que puede tener, por ejemplo, un árbol, con la reciprocidad que tiene el árbol con el ser humano, cuando nosotros le entregamos el dióxido de carbono en nuestra respiración y el árbol nos ofrece su oxígeno para nuestra vida. Ahí hay una imagen perfecta en la que nosotros debemos aprender para restituirnos en este pensamiento anterior. Y de esta manera nosotros encontramos práctico esta herramienta de lo que es el pensamiento anterior, o la conciencia del pensamiento anterior más bien. Sabemos por investigaciones, hay un plan que está estipulado para este tiempo, en los cuales nosotros se nos desconecta de todo este proceso para no reformar el pensamiento. Y es un plan traído o establecido por los Illuminati, por esta organización que tiene mucho poderío y que a través de muchas herramientas, tanto tecnológicas como satelitales y todo esto, nos van alejando del pensamiento original. Veamos este video y sigamos analizando todo este proceso.
humanidad estamos viviendo hoy en día, porque se nos vendió como una necesidad tener un televisor en cada cuarto, tener un celular cada uno de los integrantes de la familia para estar comunicados. Y esta es la herramienta más poderosa que ellos tienen. Se valen de vendernos la tecnología como una necesidad para nuestras vidas, y de esta manera lo que vemos en nuestro entorno es únicamente eso, la tecnología. Y nos desconectamos de lo realmente importante, la imagen original. Y tenemos más espacio para ver la imagen real, y es en toda la naturaleza. Porque hay más naturaleza que selvas de cemento, como nosotros decimos. Y es importante volver, retornar o reflexionar sobre ese aspecto. Hacer la tarea de dejar nuestros celulares 4 o 5 horas y dedicarnos esas horas de pronto a compartir con nuestras familias, a irnos a un bosque, a irnos de camping a un parque y disfrutar de lo que nosotros vemos allí. Esa es la imagen real que nos va a llevar directamente a la conexión otra vez con ese molde del pensamiento anterior perfecto. Y en el futuro el pensamiento anterior perfecto dice que la era planetaria a la que nos asistimos cambiará, y con ella grandes mutaciones del espíritu, mente y cuerpo. Ya son las señales de estas verdades habladas. Estas señales nosotros las podemos ver en lo que hemos estudiado de las profecías. Nosotros sabemos que los mayas, profecías también en Oriente, I Ching, profecías también de aquí de Colombia, profecías también en el Apocalipsis, en el texto bíblico, nos indican y nos señalan un tiempo, y ese tiempo es en realidad algo de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, y nos hablan de grandes cambios, tanto físicos, tanto personales, como también en nuestro entorno. Ha comenzado el nuevo tiempo que exige una brillante comprensión para liberar el espíritu humano. La época de nuestra estultez no tiene sentido, pues que son acomodaticios los estados infantiles del pensamiento, envejecido y atrasado, solo aptos para estratos primarios de aprendizaje, donde no hay conciencia por la ignorancia de las leyes. Hoy comprendemos la ascensión humana más humana. Si nosotros enlazamos de pronto lo que nos dice este fragmento con la conferencia dada el fin de semana anterior, que es el Plan Global de Destrucción para la Familia, podemos encontrar que en el Plan Global hay un ítem en donde dice que la juventud sea perpetua y que nuestros adultos actúen como unos jóvenes. Y es precisamente por el desconocimiento de la ley, por la desconexión que hay, y así el pensamiento se va envejeciendo y se va atrasando, y nuestros cuerpos también van sufriendo las consecuencias de esto, en donde cada vez que vamos avanzando como humanidad, supuestamente hay más tecnología, pero también hay más enfermedades. Hay muchas más casas, pero también hay muchos menos hogares, porque la desconexión se hace demasiado palpable. Y de esta manera entonces comprendemos que la ascensión humana es más humana. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento anterior nosotros tenemos una mecánica, que es reconocer el modelo original y aplicar todo lo que nosotros sabemos para volver a esa conexión. El propósito de nosotros es unificarnos como humanidad para encontrar un solo propósito y luchar por ese propósito. Ahorita vamos a escuchar parte, la estrofa 10 y 11 del himno nacional de Colombia, que refleja un poco la realidad de esta desconexión. ¿Por qué? Porque en estas tierras de América del Sur, en Colombia, se creó una libertad, una supuesta libertad, pero otra vez vemos que estamos condenados por las multinacionales, por nuestros gobiernos, y dejamos a un lado nuestra responsabilidad en ese proceso de libertad, y le damos así la posibilidad a estos gobernantes que sigan con esas cadenas perpetuas, y nosotros de esta manera también estamos esclavizados a esas cadenas. Escuchemos estas estrofas, que a la final estoy seguro que más del 70% de los colombianos no ha escuchado el himno nacional completo.
Entonces escuchémoslo. ¿Habían escuchado estos colombianos que tenemos acá esa parte del himno nacional? Ya eso antes mi mamá me contaba que eso lo colocaban todo en el colegio, pero ahora mismo ya no lo colocan. Sin embargo, lo que dice ahí es importante, es que el alma que combate únicamente lo anima la verdad. Y nosotros cuando buscamos y buscamos, más mentiras vamos a encontrar en este proceso de manipulación. Es por eso que llegar a la verdad es clave en el proceso de restitución del pensamiento. Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que esta herramienta es verdad o cualquier otra herramienta es verdad. Si nos sirve para ser y crecer como persona, es verdad. Y es algo que nosotros debemos empezar a aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en un combate. Si bien se nos da la independencia, entre comillas, a nivel externo en nuestros países, debemos también buscar la independencia de nuestros espíritus y dejar la dependencia, por ejemplo, a los aparatos electrónicos, a los televisores. De esta manera encontramos también la unidad. Dice que si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. El sol sale para todo el mundo y todos nosotros, en la metáfora, tenemos acceso a esta información de la verdad. Está por todos lados. La profecía se regó por absolutamente cada rincón de la tierra. Y la última parte del himno nos dice que deber antes que vida, con llamas escribió. ¿Cómo así deber? El deber de encontrarnos con nosotros mismos, el deber de otra vez encontrar este propósito que como humanidad tenemos. Y antes que vida, ¿por qué? Porque es la vida que nosotros nos rodea, es la vida de la cotidianidad, es la vida de todas estas vanidades y de todos estos procesos que nos han llevado siempre al abismo. Y es algo que nosotros debemos reconocer. ¿Para qué? Para que vayamos restituyendo este pensamiento. Y si bien esto es el himno de Colombia que habla de esto, se aplica también para cada uno de los países en lo que nosotros estemos. ¿Por qué? Es necesario buscar nuestra independencia espiritual. Es necesario buscar esa reconexión a través de nuestro pensamiento y de nuestras acciones con el pensamiento anterior perfecto. Y el futuro del pensamiento anterior perfecto, ¿de quién depende en este caso? Únicamente de nosotros. Mía. Soy el responsable de que esa herramienta, como yo la tengo, sea una virtud que me sirva a mí para aplicar en mi vida. El camino de ahora en adelante será dictado por nuestra propia conciencia emergente al conocimiento de la ley hoy. Es decir, en la medida en que nosotros nos vayamos acercando a la verdad, es solamente la conciencia que nos va a guiar por ese buen camino. En este momento estamos confrontados en la lucha titánica en contra de nuestros propios conceptos, pensamientos y razones, en donde la idea no es apenas creencia. En estas veces,
la ira de Dios en cada hombre, que se traslada esa ira de Dios en cada hombre en los efectos, o más bien en la causa de nuestras propias acciones. Esa es la ira de Dios en nuestras vidas. No es que Él nos esté castigando, no es por miedo que nosotros vayamos a hacer de pronto este proceso de restitución. Es por conciencia, es por comprensión que necesitamos que la humanidad reconozca estas palabras y empecemos juntos a tratar de recobrar ese propósito que nosotros tenemos. Es por eso que el futuro del pensamiento anterior depende de nosotros. 2 tips más o 2 píldoras más. El alma y el espíritu humano que comen y beben se alimentan de la imagen imperfecta, es claro, por todo lo que nos rodea, del odio, del vicio, del sensualismo. Pudre el cuerpo, corrompe la mente y produce dentro de sus células la muerte. Por eso la explicación quizás a tantas enfermedades que incluso los médicos no tienen las respuestas claras. A la par, el alma y el espíritu humano que comen, beben y se alimentan de su interior, de sus luces como servidores de vida, luz de la imagen perfecta, cumple la promesa, Dios y hombre en un solo eje central de poder y sabiduría. Es la capacidad que nosotros tengamos de reflexionar que nos va a llevar directamente hacia esta herramienta, Dios y hombre en un solo eje central de poder y sabiduría. Pues es entonces que llegamos a la imagen perfecta, preexistente, creadora de vida, se expresa libre y limpia en Él y nunca más tiene parte con la imagen destructora de las tinieblas, como lo afirmó Jesús a Satanás. No tienes parte conmigo. No hay ninguna comunión entre las enseñanzas de luz y las enseñanzas escritas o enseñadas por esta organización impostora. Es lo que nosotros debemos llegar a ser. Dios y hombre en un solo eje central de poder y sabiduría. Y otro que nos dijo Jesús en sus enseñanzas secretas nos dice: odiad la hipocresía y el pensamiento perverso, pues tal pensamiento produce hipocresía y la hipocresía está lejos de la verdad. Es decir, ¿qué es la hipocresía? ¿Cómo nosotros vivimos en la hipocresía? Primero, la primera respuesta que nos puede dar la mente es hablarle quizás a la persona que nos cae mal. Eso es ser hipócrita dentro de este sistema. Sin embargo, nosotros también somos hipócritas en la medida que no somos ni fríos ni calientes, que tenemos acceso o conocimos parte del plan y obviamos quizás algunas herramientas y preferimos más la lujuria que un trabajo equilibrado y perfecto en Éfeso, por ejemplo. Así se presenta de nuevo quien trae la voz del pensamiento anterior perfecto. Se dice en Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Acordémonos que lo que dijo la posesión Lucifer en el video, que Él ya está cerca, ya ha salido de las puertas y ya ellos sienten el fuego cerca a este planeta. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afeitará como a oro y como a plata, y traerá al Creador ofrenda de justicia. Aquí también hay algo clave. La ofrenda que se debe dar es una ofrenda de justicia, es una ofrenda de acción y de restitución que nosotros tengamos como hombres en ese momento. Es por eso que es importante atender el llamado de la restitución y de la purificación, tanto de nuestro cuerpo como de nuestro pensamiento. Y será grata la ofrenda de los pueblos, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Vuelvo a clarificar algo. No es temor lo que nosotros debemos sentir para empezar a accionar de una manera de ley. Es comprensión
al proceso que nosotros como humanidad vivimos en este proceso de invasión. Hay que restituirnos, pero es un proceso que debemos llevar a cabo, no como nos los enseñan, si tú tomas licor o no lo haces, o te vas para el infierno o te vas para el cielo, o eres beneficiado por el rapto que viene de los cielos. Eso es una acción que yo dejo de hacer por miedo. Sin embargo, si es por comprensión, sabiendo que si yo ingiero licor, estoy dañando mis células, estoy dañando mi cuerpo, puedo enfermarlo, puedo degenerarlo, y es allí cuando se da el verdadero despertar, una acción limpia, una acción por el albedrío de cada persona que siente la necesidad de purificarse y de restituirse en este tiempo. Y de esta manera se nos marcan dos caminos, el de los 7 pecados capitales, por ejemplo, o el camino hacia la reconexión, hacia el pensamiento anterior perfecto. Y hay una pregunta que deberíamos responder al segundo nivel del alma, ¿no? Del alma que lo sabe todo, en estas 7 condiciones que nos entrega la lógica de la lógica. ¿Qué camino elegimos? Es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Y para aquellos que tomemos la decisión de reconectarnos, hay una promesa, y es la siguiente. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento ha llegado a unos. Es ahora cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en el Dios de los hombres falsas promesas que no reconoce el corazón. Yo os digo a todos, yo existo aunque no me veáis, yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis, yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Es decisión de cada uno de nosotros, de acuerdo a la comprensión que nosotros tengamos, el empezar a accionar de una manera diferente, a la que se nos ha enseñado en este poco o mucho tiempo que yo tengo de vida en este planeta. Ir rompiendo con los paradigmas mentales que nosotros tenemos, ser valientes y osados a la hora de emprender este nuevo vuelo hacia las nuevas condiciones de vida que nos prometen indudablemente una estadía mejor en este planeta, unas condiciones mejores de vida. Yo creo que todos anhelamos que ese día ya llegue, porque entre más pasan los días, más estamos cansados de la cotidianidad, y hay incluso muchas personas que no nos identificamos con este proceso, aparte de injusticia que vivimos día a día. Entonces, es tarea de nosotros, es menester hacer que seamos esos elegidos, seamos esos supervivientes o sobrevivientes hacia la vida eterna, que no es tener una inmortalidad en este planeta Tierra, sino una vida eterna a través de nuestros espíritus, y que sean nuestros espíritus quienes logren esa conexión también, y empecemos a, como espíritus, crear nuevas condiciones de vida, crear nuevas condiciones en nuestro pensamiento que nos lleven hacia ese propósito general, la unidad de todos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas. Reconozcamos esa pieza, reconozcamos nuestra identidad y vamos a dar la batalla juntos, que es una promesa que está escrita. Sí podemos darla, sí van a haber grandes resultados ante ella. De mi parte, ha sido un tiempo bastante productivo, tanto para los televidentes como para las personas que están aquí en sintonía, aquí en el negocio de Neil. Y bueno, esperamos que hayan tenido herramientas suficientes para empezar a hacer un trabajo individual. Continuemos con estas charlas, continuemos dándole unos buenos provechos a esas herramientas tecnológicas que tenemos, y sepamos aprovechar cada uno de estos espacios, cada uno de estos instantes, para reflexionar en qué momento nosotros podemos dar ese paso hacia esa reconexión, tanto personalmente, y de esta manera sabemos que las palabras los pueden convencer de cierta manera,
pero el ejemplo que nosotros demos, que le demos a nuestros hijos, es lo que nos va a arrastrar a esa verdadera unidad. Muy buenas tardes y repliquemos este video en la medida de lo posible. Muy buenas noches. Que estén